Llegó hasta la ciudad de Andahuaylas y estas son imágenes de cómo lo recibe Andahuaylas en este reencuentro con quienes siguen a Antauro Humala entre arengas y muestras de apoyo. Alzado en hombros, abrazando y besando bebitos, ¿no? Como si se tratase ya de un candidato a algún cargo político. Él incluso se atrevió de manera desafiante a ir hasta la misma puerta de la comisaría de Andahuaylas que tomó hace ya varios años, ¿no? Y que finalmente ocasionó la muerte de 4 policías. Él incluso se lavó las manos de este hecho, ¿no? Dijo que los responsables de la muerte de estos 4 policías no fueron él y los insurgentes, sino unos francotiradores que se encontraban en el cerro Huayhuaca y Guairapata. Y ahí lo vemos a él, ¿no? En medio de esta multitud. Hay mucha gente que ha lamentado esta situación, que no puede creer cómo es posible que tanta gente no pueda reconocer a Antauro Humala como lo que es, ¿no? Un asesino de policías condenado. Ha salido en libertad porque ha cumplido su condena, pero no está arrepentido de nada. Y él lo dijo apenas pisó la calle tras haber recuperado su libertad por una remisión de su condena. Esto es algo que es importante analizar y justamente estamos ya en contacto con José Carlos Requena, analista político, con quien vamos a conversar no solamente de esto, de todo lo que viene pasando en los últimos días, pero le damos la bienvenida ya a José Carlos. ¿Qué lectura le das a este recibimiento que ha tenido Antauro Humala en Andahuaylas? Buenos días. Buenos días, Pamela, Claudia, ¿cómo están? José Carlos. Mira, yo creo que lo primero ahí es ver qué tanto va a crecer esto y qué tanto le va a disputar a Castillo uno de los bastiones que tenía. Por lo menos según la encuesta IEP, el dato Ipsos habrá que verificarlo, pero en el sur era donde el presidente Castillo de alguna manera disparaba sus aprobaciones. Si en general estábamos hablando de 28 o 29%, en el sur bordeaba el 40%. Hay que ver qué tanto de lo que haga Antauro Humala, que finalmente tras 2 o 3 semanas de cierta calma, porque seguramente se movió sobre todo en espacios urbanos, ha hecho esta aparición el fin de semana que ha llamado mucho la atención. Y eso creo que es lo primero, una suerte de disputa de uno de los bastiones oficialistas, con un segundo elemento que habrá que ver también qué tanto pesa, que es la probable precipitación del escenario electoral, ¿no? Porque este tipo de cosas, digamos, podría dar esa movilidad social que sería o movilización social que sería uno de los elementos que faltan para que el gobierno de Castillo termine de desplomarse. Y claro, uno mira el escenario y ve en medio de la polarización, de crisis, cómo es que este tipo de alternativas encuentran un asidero en un grupo como el que estamos viendo en imágenes, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta que ronda desde la salida de Antauro Humala de la cárcel. Lo escribió Patricia del Río en una columna y la voy a citar textualmente. ¿Cuál es la estrategia para no llegar al 2026 con una cédula de votación en la que tengamos a Antauro Humala con esa mirada tan atemorizante? Bueno, la verdad, mira, con este debut preelectoral, digamos, de Humala y con la voluntad que ha mostrado hasta ahora, yo diría que eso es un escenario casi ineludible, ¿no? O sea, no hay ningún elemento, digamos, y es una persona que ha cumplido con su condena, yo entendería que sus derechos políticos están garantizados. Hay algunos proyectos de ley que hay que ver si tienen algún desarrollo final o no, pero en este momento y teniendo además, y eso es algo que no hay que perder de vista, ¿a quién tenía al lado? Sí. Tenía al lado a Pepe Luna, perdón, a José Vega, ¿no? Que es una persona que ya ha sido su aliado en las elecciones del 2020 y que es un político recorrido, muy articulador, por lo menos lo era dentro del Parlamento y aparentemente también tiene bases suficientes para poder darle el sostén electoral que Humala requiere. Recordemos que el año 2006 Vega ya hizo algo similar con Ollanta Humala, cuando le dio el vehículo electoral. Entonces, vehículo electoral ya lo tiene. Si tiene él y tiene él los derechos políticos al día de hoy garantizados, pues yo
No pensaría que, como te digo, pensaría que es algo ineludible. Exacto, derecho a postular lo tiene, estructura también la tiene, ¿no? Pero la pregunta quizás es ¿por qué tiene base, ¿no? ¿Por qué vemos lo que vemos en Andahuaylas? Mira, en general creo que el sur tiene un comportamiento, el sur que es más o menos el 20% del electorado, siempre tiene este tipo de inclinaciones, ¿no? Como que hay una frustración constante que se va acumulada, diríamos. Y se va decepcionando, ¿no? Porque primero fue este mismo bloque geográfico, votó por Toledo el 2001, por Humala el 2006, por Humala nuevamente el 2006, por Verónica Mendoza el 2011, contra Keiko Fujimori más marcadamente en la segunda vuelta del 16, y ahora con Pedro Castillo habían votaciones muy altas, ¿no? Entonces, yo te diría que se van acumulando decepciones en un discurso que no termina de encontrar lamentablemente una canalización democrática, ¿no? Entonces, esta radicalidad se manifiesta obviando todas estas cosas que ustedes mencionaban en la introducción, ¿no? Olvidar de dónde viene Antauro Humala y olvidar el discurso también que, como decía César Hildebrand hace algunos días, seguramente ya no está preso en términos personales, pero sigue preso de unas ideas que son claramente trasnochadas. Totalmente. Quiero ir a otro tema, porque hoy es un comienzo de semana importante, José Carlos, desde el Congreso de la República. Hoy se va a elegir al presidente y claro, aquí lo comentábamos, ¿no? La semana pasada con Pamela. La percepción de que este bloque democrático terminó de desintegrarse tras la filtración de audios de César Acuña y lo poco probable que era lograr listas de consenso. Y eso se traduce en tener 6 candidatos. ¿Qué es lo que podría pasar el día de hoy, José Carlos? Bueno, creo que claramente va a haber una segunda vuelta y ahí creo que el escenario más favorable se presenta para Williams, ¿no? Yo creo que Williams parte con una ventaja de tener 24 votos ya en el bolsillo, y habrá que ver cuál de las candidaturas, si es la de Aragón o es la de Balcázar, la que termina pasando a segunda vuelta. Creo que la nota de hoy de Martín Hidalgo en El Comercio también es importante el rol que van a jugar Podemos y Somos Perú, lo cual también, este consenso al que tú te refieres, porque uno podría pensar que la actual mesa directiva ya representa algún tipo de consenso, pero claramente el que Podemos, que tiene a Digna Calle en la mesa directiva, o Somos Perú, pues, que en algún momento tuvo al congresista Helera, que fue parte de la mesa directiva original, pero luego salió por estas cuestiones judiciales. Prófugo ahora, ¿no? Claramente ese consenso no existe, ¿no? Ahora, introducir a una figura nueva que no forma parte de una lista, como originalmente se eligió, ¿no?, cuando la señora Camones era la presidenta del Congreso, de alguna manera también va a necesitar que hayan justamente más conversaciones y una suerte de no saber exactamente por dónde va a ir ahora esta mesa directiva, qué rumbos va a tomar, cuáles van a ser sus prioridades. Mira, yo creo que la presencia de Williams de alguna manera debería haber reducido las animadversiones que había frente a lo que se llamaba el bloque opositor, porque dentro del bloque opositor, que en la elección del 26 de julio presentó a Echaíz como alternativa, la resistencia más seria era a tener que elegir a alguien de APP, y ese alguien de APP con la remoción de Camones ya está, ¿no? Entonces, al haber introducido o alguien de APP que no fuera claramente opositor, y por eso optaban por Echaíz o por Quiabra, que han mostrado a lo largo de este primer año un claro comportamiento opositor, pues ahora con la presencia de Williams tendrían que haberse superado esas diferencias, ¿no? Entonces, por el lado del bloque opositor, y por eso es que yo te decía que Williams parece tener mayores opciones, pero hay que ver qué tanto es lo que logra Aragón, ¿no? Aragón, que en un primer momento era visto como distante a los llamados niños, parece haber sido parte de la carta de ellos. Es cierto que la bancada dice que ha sido el consenso dentro de del grupo de Acción Popular, pero hay que ver en las votaciones, al final de cuentas, qué es lo que se da, ¿no? Porque las lealtades son frágiles en ese Congreso, tan predecible, porque hay que decirlo, es un Congreso predecible. Quiero irme a otro tema rápidamente, José Carlos, ya saliendo de lo que va a ocurrir hoy en el Congreso, porque mientras esto pasa en Congreso, en Ejecutivo, lo que está pasando desapercibido lamentablemente son las elecciones municipales y regionales.
¿Qué es lo que viene para octubre en adelante, teniendo a 4 de los candidatos con pretensiones presidenciales en las últimas elecciones? Mira, en Lima, efectivamente, yo creo que de los 3 o 4 conocidos, bueno, tendría que pasar algo que tampoco se puede descartar, viendo la cantidad de gente que todavía no define su voto, y viendo el alto porcentaje que suele definir en la última semana, que según las últimas cifras del jurado, que recuerdo estaban en torno al 40%, perdón, 52%, pues hay que ver esto, ¿no? Yo creo que todavía hay espacio para alguna sorpresa. Pero en términos generales creo que vamos a seguir frente a una política fragmentada y sobre todo en regiones creo que van a terminar de consolidarse algunos bloques personalistas lejos de por ejemplo, lejos de los representantes parlamentarios, ¿no? Es decir, Fuerza Popular, por ejemplo, no creo que vaya a tener un peso relevante, ni tampoco algunas de las otras bancadas grandes que en el pasado han tenido una participación importante, ¿no? Por ejemplo, Acción Popular y APP, que en el 2018 tuvieron un rol importante, seguramente van a presentar un desempeño similar solo en algunos espacios y ya no va a ser algo más global como lo que sí representó en esa ocasión. Yo creo que vamos a ver más bien el fortalecimiento de algunos liderazgos regionales, pero sin que haya alguna articulación, ¿no? En algún momento, por ejemplo, César Villanueva o Vladimiro Guaró representaban algunas tendencias, algunos bloques. Algo así no creo que lo volvamos a tener, creo que va a haber bastante fragmentación. Ahora, ¿te llama la atención que no aprendan los candidatos, ¿no? Ayer yo sentía que López Aliaga seguía en campaña presidencial, un Forsyth más articulado, pero todos increíblemente son el copy-pega, ¿no? de papeles, pero parece que no llegan, ¿no? Con lo que verdaderamente la gente espera. Bueno, mira, ahí yo creo que es reflejo de lo fragmentada que está la política, ¿no? Porque reposa en liderazgos personales más que en estructuras. Es cierto que los partidos políticos como tal están pasando por una transición en el escenario global, pero habiendo sido nosotros muy precarios en ese frente y habiéndose minado en los últimos 5 años la poca institucionalidad que había, pues estamos en una situación aún más complicada, ¿no? Yo creo que eso que tú llamas falta de aprendizaje tiene que ver mucho con eso, que estos son llaneros solitarios, como alguna vez lo llamaba Carlos Meléndez, sin una estructura que los sostenga y que también, ante la que también puedan hacer una suerte de rendición de cuentas. En consecuencia, lo que llevan al elector es básicamente experiencias personales. Bien, José Carlos, te agradecemos mucho por haber estado el día de hoy con nosotros y vamos a estar pendientes, ¿no?, de qué es lo que va a pasar hoy a partir de las 10 de la mañana en el Congreso de la República.